Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente linda, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos hoy a casita nuevamente. ¿Por qué? Porque necesito la computadora. Porque hoy vamos a hablar sobre inversiones, sí, inversiones en Polonia. Ya que este es el primer video, sí, de mi lista de 30 cosas que quiero hacer en este 2025 por mis 30 años, valga la redundancia. Si no han visto el video, pues vayan a verlo aquí arribita, se los dejo en la descripción. ¿Por qué? Ya que siempre ha sido, bueno, no siempre, ¿no? Pero el sueño de invertir. Ustedes saben que en la actualidad, el día de hoy, el tener tu dinero bajo el colchón o tener el dinero en un banco no te da una rentabilidad. Y con lo variante que es en general el euro, el dólar, el zloty acá, las monedas en general, tenerlas estáticamente en una cuenta bancaria no te produce rentabilidad, no te produce un ingreso extra. Y más que en esta actualidad, en estos tiempos, tener más de un ingreso siempre es bueno. Así que yo les invito a que inviertan, a que empiecen esta aventura de invertir, pero eso sí, mucho ojo. Yo no soy un profesional, si yo también he aprendido recién hace pocos meses, he ido leyendo, investigando, viendo videos. La verdad es que se les recomiendo en YouTube, aquí voy a dejar, ustedes ponen cómo aprender a invertir y hay un montón de videos, hay gente que es preparada, de economistas, que te ayudan a crear tu cartera, te dan tips para cómo crear tu cartera. Yo les recomiendo que vayan a investiguen. Yo no soy ningún profesional, yo no les voy a decir cómo invertir, cómo hacer esto, qué es una inversión, tipos de inversión, no, porque hasta puedo cometer un error. Y más bien, si yo digo alguna locura en este video, déjenlo en los comentarios si ustedes tienen más experiencia, también me sirve a mí para aprender y esa es la idea para aprender juntos. Lo que yo me quiero enfocar en este video es las formas de invertir que yo he encontrado, si son personales, si quizás ustedes encuentren más o sepan más, pues también déjenlas en los comentarios. Eso me puede servir a mí también y a todos quienes ven el video. Pero es lo que yo hasta el momento he aprendido y he empezado a invertir aquí en Polonia. ¿De qué formas? Pues ya lo vamos a ver. Así que por favor, si no quiero que se pongan a pensar de que yo soy un experto, nada de eso. Simplemente es mi experiencia. Úsenla para bien, para quizás como imitar algo y mejorar obviamente, o para que no hagan lo que yo hago. Nunca se sabe, ¿sí? Así que bueno, sin eso, sin más antelación, empecemos con el video. Y bueno, para invertir en Polonia, ¿sí? Lo primero, y para invertir en Polonia, en Alemania, donde sea que ustedes se encuentren, siempre, y es algo que, bueno, he visto también en los videos y he leído, siempre hay que primero tener un colchón, ¿sí? Un colchón he visto de 3, 6 meses. Para mí es muy importante tener un colchón de 6 meses. ¿A qué me refiero con esto? Un colchón. No es donde vayan a ir a dormir, que también, pero no. Un colchón de dinero. Es decir, que en el peor de los escenarios, ustedes no tienen trabajo y no consiguen trabajo, tener un fondo en el banco donde ustedes tengan para vivir 6 meses, es decir, 6 meses de arriendo, 6 meses para comprar comida, sin que estén agobiados de que no tienen dinero. Si es que después de que ustedes ya tienen ahorrado estos 6 meses, que yo se los recomiendo, puede ser más, puede ser menos, ya de cada quien, y tienen que decirlo, un sobrante de dinero, por decirlo así, disculpen mis no términos económicos, pero si ya tienen eso, ahí pueden empezar a invertir. Y es mi recomendación, o sea, después de que ustedes ya tengan este dinero solventado para estos meses, empezar a invertir, empezar a hacer que el dinero produzca más dinero. Ahora, segunda recomendación. No existe, o sea, no existe forma legal o forma segura de que tú inviertes, no sé, $100, $200, 500,000 y a la semana te van a dar un ingreso de el 20%, del 25%. No, siempre hay que tener mucho cuidado dónde inviertes y pones tu dinero, porque existen estas estafas, estas pirámides de que suena hermoso, ¿no? Pon $500 y en una semana te entregamos $1,000 o $2,000. O empieza tú con $500 y trae 3 amigos más que cada vez se te pague. No, o sea, tengan mucho cuidado, sí, mucho cuidado. Normalmente, sí, y si ustedes se ponen a investigar, en verdad, los brokers o las plataformas de inversión legales que están establecidas, que tienen todos los documentos legales en cada país, no te dan más de un exagerado 8%, diciendo mucho al año. Que es, a ver, 8% no es mucho, obviamente, no a estos 25-30%. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado, siempre háganlo
con entidades que están reguladas, por bancos centrales, reguladas y apoyadas por ejemplo, aquí en Europa, por la Unión Europea, el Banco Internacional, el Banco Central de sus países. Siempre tengan en cuenta que esas compañías, esas brokers, esos bancos, lo que sea, tienen que estar establecidas legalmente, porque están hablando de su dinero, están hablando de su trabajo y de su propio tiempo que están invirtiendo para conseguir ese dinero y gastarlo, y no sé, por estas pirámides o estas cosas. Así que por favor, ténganlo muy en cuenta. Ahora, punto 3. Para empezar ya a invertir en Polonia, ¿qué brokers o qué entidades puedes hacer? Puedes obviamente invertir en bancos. Si tienes, por ejemplo, aquí muchos bancos, Santander, mBank, Polska Bank, que te dan opciones de inversión. Si muchos tienen ETFs, tienen lo que son cuentas indexadas, tienen activos fijos, activos pasivos, o sea, tienen muchas formas de inversión, criptomonedas, oro en general. Pero también existen los brokers, ¿ok? Vamos ahora a fijarnos en la parte de los brokers. Creo que todos hemos escuchado en Latinoamérica las típicas propagandas, ¿no? De Trade Republic, de por ejemplo MyInvestor, eToro, XTB y muchas más brokers. Ahora, cuando tú quieres abrir una cuenta, por ejemplo, voy a irme a los que yo he escuchado en español más famosos ahora al momento, tanto Trade Republic como MyInvestor, que hay muchas más obviamente, pero por ejemplo, voy a ponerles aquí como si tratan de abrir una cuenta en MyInvestor, ¿sí? Les pide que necesitan una identificación española o que estén realizando su pago de impuestos en España en este caso, porque MyInvestor tiene su sede, o digamos está regulado en España. Trade Republic es un broker alemán, sí, pero está regulado en muchos países. Y también, miren aquí, al querer abrir una cuenta en Trade Republic, y yo al estar aquí en Polonia y haciendo mi pago fiscal aquí en Polonia, no existe esa opción. ¿Por qué? Porque sí, está regulado por la Unión Europea, pero cada país también tiene que tener sus propias regulaciones y cada broker tiene que ser aceptado por el país donde va a hacer en este caso, su actividad financiera, por decirlo así. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Sí, es verdad, MyInvestor suena muy bien, Trade Republic también, pero por ejemplo aquí en Polonia no tienen lo que son las regulaciones adecuadas para empezar a operar. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque, por ejemplo, en Polonia las regulaciones para plataformas financieras son muy estrictas, ¿sí? Son largas. Entonces, quizás no están enfocadas principalmente para venirse a trabajar ya en Polonia, ¿sí? O si no, quizás lo estén haciendo. Y a día de hoy que grabo este video, no hay una fecha exacta para que, por ejemplo, Trade Republic empiece a operar aquí en Polonia. Ahora, esto implica de que en verdad tú no puedas abrir una cuenta, sea Trade Republic, MyInvestor, eToro, de Giro, etcétera. Lo puedes hacer. Ahora, es lo que yo digo. Ahora, personalmente, esto es mi punto de partida. Que cuando tú tienes ya un ingreso pasivo por estas inversiones que tú realizas mensualmente y llega un punto en que tú ya quieres vender tus acciones, vender tus ETFs, vender todo lo que tengas, los Bitcoin, lo que sea, tus criptomonedas en general, y quieres ya obtener el dinero. Ese ingreso de dinero, ese ingreso de dinero es como que estás produciendo tu dinero. Por tanto, ese ingreso tiene que ser declarado de impuestos. O sea, tú no puedes obtener dinero mágicamente y igual ponerlo en tu cuenta y ya. No. Todo ingreso, normalmente en los países que no son paraísos fiscales, pues tienes que hacer la declaración de impuestos. Y la inversión, si el vender inversiones, el vender acciones, te produce un ingreso, tienes que declarar ese impuesto. Ahora, en Polonia, el pago por esta declaración de impuestos, que digámoslo así, el ingreso de capital es del 19%. Y tienes que pagarlo cada vez que tú recibes pues este dinero y lo ingresas acá a Polonia. Ahora, volviendo al tema de que, por ejemplo, si tú puedes abrir una cuenta en Trade Republic o un broker extranjero, estando pagando tu situación fiscal aquí en Polonia, sí lo puedes hacer. Pero, y aquí viene el pero, al ser Trade Republic una broker establecido en Alemania, entre países de la Unión Europea principalmente, existe algo llamado acuerdo de doble imposición, lo cual nos dice que, por ejemplo, al ser Polonia, Alemania, países de la Unión Europea, tienen un tratado para evitar doble pago de impuestos en uno de los dos países. ¿Esto qué significa? Que no pagarás impuestos dos veces
por el mismo ingreso. Es decir, si Trade Republic, por ejemplo, retiene tus impuestos en Alemania, puedes deducirlos de esos pagos al calcular tus impuestos en Polonia, ¿sí? Lo puedes hacer. Ahora, esto, ¿sí? ¿Qué conlleva? Conlleva documentos, tanto en Alemania, tanto en Polonia, de que tengas que tener todo guardado en una carpetita, en digital, en lo que sea, y es trámite, ¿sí? Y a ver, yo me voy, esta es, digamos, mi opinión. Al yo estar aquí en Polonia, en un país donde los procesos gubernamentales son complicados y largos, ¿sí? Y muchas de las personas no hablan español y menos, no hablan inglés y mucho menos español, hacerlo también en Alemania, ¿sí? Que quizás ahí solo me hablen alemán, si yo de horas apenas estoy aprendiendo polaco y me quieren hablar alemán, y tener que hacer, quizás viajar, tener tiempo, no lo sé. Yo ahora, por lo que estoy empezando, prefiero hacer todas mis inversiones aquí en Polonia, ¿sí? Aquí en Polonia, para cuando yo obtenga esas ganancias, que obviamente serán de aquí en 5, 10, 15, 20 años, pues tener que deducirlas de impuestos aquí. No digo que no en futuro abrir cuentas para inversiones en otros países, lo que sea, puede ser, pero ahora yo lo estoy empezando a hacer desde aquí, solo en Polonia. ¿Por qué? Porque en Polonia, como digo, al tener que pagar el 19%, tú tienes que realizar ahora que ya hasta el mes de abril, tu declaración de impuestos, donde tienes que declarar los impuestos de tus trabajos con el PIT 11, el PIT 37, que ya lo explicaré en otros videos. Para el ingreso de lo que son inversiones, necesitas también realizar una declaración de impuestos llamado PIT 38. Se les dejaré aquí una muestra, pero que también todavía no lo sé hacer porque yo todavía no tengo estos ingresos. Apenas empecé a invertir y estará declarado. Todas las declaraciones de impuestos en Polonia las tienes que hacer hasta el 30 de abril del año en curso, en este caso del 2025. Ahora, ¿cuándo necesitas ya pagar esto? Es simplemente cuando tú ya recibes el dinero. Si mientras tengas tu dinero en los brokers, dando, por ejemplo, vendiendo acciones, comprando acciones, pero dentro de la aplicación, dentro del broker, no tienes que pagar impuestos todavía. Los pagas cuando tú ya recibes el dinero y lo tienes, digamos, en Polonia. Ahí tienes que declararlo, obviamente, de tu declaración de impuestos. Ahora, por ejemplo, un pequeño ejemplo de lo que les puedo poner es que si tú inviertes, ¿sí? Y ganas 5 zlotys, simplemente 5 zlotys, lo que son casi $1, por decirlo así. ¿Tienes que declarar el 19% de esos 5 zlotys? Sí, lo tienes que hacer, ¿ya? Ahora, si tú no lo haces, el gobierno polaco, yo creo, no te va a perseguir por 5 zlotys. Pero cuando tú inviertes por 5, 10, 15, 20 años, ya son miles y miles de zlotys que tú vas a recibir cuando tú vendas tus ETFs o tus acciones. Y tienes que pagar, obviamente, la deducción de impuestos de este 19%. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa, no? Si tú tienes invertido en ETFs del S&P 500, por ejemplo, y en Nvidia, y pasó esto hace unos meses, hace unas semanas de que Nvidia bajó sus y tú la vendiste y perdiste dinero, ¿ya? Por ejemplo, si tú tienes una pérdida de 10 zlotys, ¿sí? Y puedes compensar con la ganancia de 5 que tienes, por ejemplo, del S&P 500. Y en todo caso, el pago de impuestos no tendrías que hacerlo en ese año. ¿Por qué? Porque tú perdiste 10 y lo estás pagando con los 5. Es decir, no tienes ingresos para ese año, entonces no tendrías que pagar los impuestos, por decirlo así. Ahora, las plataformas que yo estoy usando en Polonia, ¿sí? Para invertir en Polonia tienes algunas opciones. Se las dejaré aquí un listado de opciones que hay para que están registradas en Polonia y que puedes pagarlas aquí y deducir tus impuestos. Ahora, ¿cuál estoy usando yo? XTB, por ejemplo. XTB es un broker polaco que trabaja aquí en la Bolsa de Valores de Varsovia. Es decir, es muy bueno y es una de las más famosas a nivel mundial. Y tiene muchas opciones, ya sean criptos, tienen ETFs, inversiones, acciones y otros activos en general. Entonces, yo estoy invirtiendo en lo que es XTB, en el que replica el S&P 500 y también en oro físico, por decirlo así. Es lo que estoy invirtiendo al día de hoy. ¿Existen otras plataformas? Sí, por ejemplo, como en Bank se les había mencionado, y Toro, por ejemplo, que también funciona aquí, pero ahí está. A mí la que más me ha gustado, y bancos como PKO, por ejemplo, PZU, que también es un seguro polaco, pero también tiene su parte de inversión,
puedes hacerlo. Otras formas de hacerlo son los fondos de inversión, ¿sí? Los fondos de inversión obviamente son gestionados más por los bancos locales en Polonia. Una tercera opción son bonos del gobierno polaco, que puedes adquirirlos, que al fin y al cabo también están regulados por aquí para ser polacos, obviamente. Otra forma de invertir, propiedades. Obviamente, compra y venta de propiedades, quizás te compras una casa, la arriendas. Es una inversión porque tú al fin y al cabo puedes que pagues la hipoteca, pero recibes dinero por el arriendo. Así que, otra forma de inversión. Con esto, sí, no quiero confundirles mucho, espero haber sido claro y conciso, sí, de cómo es aquí. El porcentaje que es del pago por impuestos de inversiones, 19% en Polonia nuevamente. Les invito a que lo hagan, sí, si viven aquí en Polonia, como digo, estas son las plataformas que yo estoy usando. Si conocen más, pues déjenlas en los comentarios. Si las entienden, si las recomiendan, pues adelante. Y nuevamente, tengan mucho cuidado. Esto es lo más importante. Tengan cuidado y no confíen en cualquier cosa que brille, porque todo lo que brilla no es oro, ¿sí? Por favor. Con eso quiero agradecerles nuevamente por el video. Espero que no les haya confundido nuevamente mucho. Y si tienen dudas y comentarios, pues déjenlo abajo y denle like, activen la campanita y con eso nos veremos en un próximo video. Muchas gracias, bye bye.